Buen día, queridos hermanos y amigos. En esta oportunidad estamos hoy domingo celebrando el Día del Padre, recordando el Día del Padre. Y antes de empezar a hablar acerca de esto, quiero recordar una historia, una historia que para mí fue tocó mi vida, tocó mi corazón. Eh, Esto ocurrió más o menos en la época de la ley seca, en los años 1920, 1930, cuando la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, era controlada por Alfonso Capone, más conocido como Al Capone. Su organización delictiva manejaba todo relacionado con piratería, extorsión, producción ilegal y contrabando de alcohol, aparte de otros asesinatos y tráfico de drogas, así como prostitución. Este angelito tenía un abogado a quien apodaban Eddie Eddie o fácil Eddie. Se trataba de un hombre bien preparado y sumamente astuto, quien logró que Al Capone se mantuviera fuera de la cárcel, a pesar de todos sus atropellos. Capone remuneraba muy bien a Eddie, quien para entonces ocupaba una mansión cercada, con murallas, y en todo su perímetro él contaba con cualquier cantidad de sirvientes y guardaespaldas. Vivía la gran vida de la mafia de Chicago de aquellos años. Y Eddie tenía un hijo que amaba entrañablemente y solía estar atento de que de que no le faltara nada a su pequeño hijo o a su joven hijo. Ropa, automóviles, lujos y una buena educación en los mejores colegios. Nada era suficientemente bueno para el hijo de Eddie. El dinero obviamente no era obstáculo. Sin embargo, a pesar de la relación con el crimen organizado, Eddie hizo esfuerzo por enseñarle a su hijo la diferencia entre el bien y el mal. Eddie deseaba que su hijo fuera un mejor hombre que él. Lamentablemente, a pesar de toda su fortuna, había dos cosas que Eddie no podía dar a su hijo. Lo primero, un buen nombre, y lo segundo, un buen ejemplo. Eso lo llevó a una encrucijada en su vida. Finalmente enfrentó con una terrible decisión. Eddie deseaba rectificar todo el mal que había hecho y con absoluta determinación decidió que cooperaría con las autoridades y declararía toda la verdad escondida tras la organización de Al Capone, en un firme intento de limpiar y manchar su nombre y ofrecer entonces a su hijo alguna clara imagen de lo que significaba la integridad. Para eso, Eddie tuvo que ser testigo ante los tribunales en contra de la mafia y él comprendía bien el costo que llevaba esto. Eddie finalmente testificó en contra de la mafia de Chicago y antes de que terminara ese año, Eddie fue fulminado con una ráfaga de disparos y ametralladoras en un callejón en la ciudad de Chicago. Y sabiendo que había dado el regalo más grande a su hijo que podía ofrecer, su integridad. Y curiosamente, uno de los héroes que produjo la Segunda Guerra Mundial años después fue el teniente comandante Butch O'Hara, quien era un piloto de caza entre los más expertos, asignado al portaaviones Lexington, nave madre de la flota del Pacífico Sur en los Estados Unidos. Un día su escuadrón completo fue enviado de emergencia a cumplir una misión y debieron despegar los del portaaviones con urgencia. Pero después de encontrarse en vuelo de formación, Butch miró a su medidor de combustible y se dio cuenta que había fallado en llenar el tanque completo de su avión. Butch no tendría combustible suficiente para regresar y para retornar al portaaviones. Esto hizo que reportara la situación a su jefe de escuadrón, quien le ordenó regresar al portaaviones. Con mucho pesar, Butch salió de la formación y se dirigió de regreso a la flota que navegaba por el Pacífico Sur. Mientras regresaba a su nave madre,
se dio cuenta de algo que le heló la sangre. Un escuadrón completo de japoneses se dirigía a toda velocidad hacia la flota norteamericana. A Butch no le daba tiempo de regresar y alcanzar al escuadrón en cuya formación había salido y llegar a tiempo para defender y salvar a la flota. Pero se dio cuenta además de que tampoco tendría tiempo de llegar o aproximarse a la flota lo suficiente como para evitar el ataque japonés que se avecinaba. No había salida, solo le quedaba intentar desviar el escuadrón japonés para alejarlos de la flota. Dejando de lado todos sus pensamientos de seguridad personal, Butch se enfiló en lo alto en picada hacia la formación de aviones japoneses. Activó sus ametralladoras montados en las alas y comenzó a disparar insistentemente mientras cargaba directamente hacia la formación japonesa. Así logró derribar a un primer avión enemigo sorprendido, y otro más, y otro después. Butch se desplazaba con mucha agilidad entre el escuadrón japonés, desconcertado, al que ya le había hecho romper la formación, y continuaba disparando tanto como pudieron a tantos aviones japoneses como le fuera posible, hasta que las municiones se agotaron. Aún así, sin temor alguno, Butch continuó en el asalto. Se enfilaba hacia los aviones tratando de tocar las alas o sus colas con la esperanza de dañar algunos aviones enemigos como si fuese posible, de manera que les imposibilitara volar y tuvieran que aterrizar forzosamente en el mar o simplemente retirarse. Así, finalmente, el desesperado escuadrón japonés se dirigió hacia otra dirección al momento, seguramente producto del orden del comandante entre la inmensa confusión reinante. Muy aliviado, el teniente O'Hara y su estropeado avión caza se dirigió de regreso a su portaaviones. Butch O'Hara sobrevivió. Y las películas montadas en las ametralladoras corroboraron su historia. Butch había derribado 5 aviones enemigos y otros tantos habían aterrizado forzosamente en el mar. Todo esto sucedió el 20 de febrero de 1942 y por esta acción Butch llegó a ser el primer as de la aviación naval de la Segunda Guerra Mundial y el primer piloto naval en concedérsela la Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos. Un año más tarde, Butch murió en combate aéreo a la edad de 29 años. Chicago, su ciudad natal, reconoció el portento de proeza y el carácter nombrando al aeropuerto de Chicago O'Hara, en tributo y honor a este joven héroe norteamericano. No deja de ser impactante la manera en que las dos historias aquí contadas se van a entrelazar. Butch O'Hara era el hijo de Sid Eddy. La integridad de hoy es el legado que dejará para el día de mañana a tus hijos. Para llegar a ser un padre excelente debes tener una estrecha relación con tu Padre Celestial. Si pones en práctica los principios que Pablo usó para tratar a sus hijos espirituales, estarás más equipado para ser de gran ayuda, para ser un gran padre para tus hijos. Y es por eso que en esta oportunidad quiero compartir con ustedes 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo del 8 al 13. Dice la palabra del Señor: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria,
por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, lo recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Es por eso que en esta oportunidad queremos hablar acerca de cuál es la característica que debe tener un padre, así como lo tuvo el Butch O'Hara, hijo de Essie O'Hara. Vamos ahora. Amado Padre, gracias te damos en esta oportunidad porque tenemos a bien poder hablar de ti. Y en este día especial, Día de los Padres, queremos recordar, Señor, a nuestro Padre Celestial, aquel que provee para nosotros todas las cosas, cubre todas nuestras necesidades, cubre todas nuestras cargas, Señor. Gracias te damos y te pedimos que sigas obrando en la vida de cada uno de tus hijos. Todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver ahora entonces cuatro ejemplos de lo que debe ser un padre según la palabra de Dios y basado en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, verso del 8 al 13. 1 Tesalonicenses 2, 8 dice, entregados también vuestras propias vidas. Entregaros también nuestras propias vidas. La primera cosa que debemos ser como padres es ser ejemplo de cómo vivir según la palabra de Dios. Haz que tus hijos compartan tu vida. No te aísles. Tú no eres un padre ausente. No te escondas en tu casa, en tu cuarto, en tu oficina, en tu estudio, en tu trabajo, sino acércate a tus hijos. Comparte tu vida con ellos. Por eso Pablo va a decir, entregaros también nuestras propias vidas. Al hacerlo, tu hijo, tu hija aprenderá a relacionarse con el sexo opuesto de manera sana y tu hijo desarrollará una identidad masculina correcta. La cultura matriarcal actual se debe en gran parte a la ausencia de una figura paterna. Padre, las formas de competir con tu vida con tus hijos son, primero, explícales tu escala de valores. Necesitan saber lo que es importante para ti y cuáles son tus prioridades, principios y creencias. Segundo, comparte con ellos cómo vivir según los principios bíblicos. Encontrarán muchos obstáculos en la vida que les va a confundir. Así que para tomar decisiones cruciales necesitan discernir los caminos de Dios y conocer su palabra. Tercero, comparte momentos de diversión y risa. Cuando llegas a casa, ¿se van tus hijos de la habitación o se ponen alrededor tuyo? ¿Eres divertido con ellos? Demuéstrales que ser cristiano es algo para disfrutar, no algo para soportar. Se dice, la familia que ora unida permanecerá unida. Y lo mismo ocurre con la familia que comparte momentos de ocio, momentos de solaz. Cuarto, enséñales que hay caminos mejores. Criticar sus intereses solo conseguirá que se empeñen más en ellos. En lugar de condenar su música, su ropa, su forma de vestirse o su forma de adornarse, de cubrirse, en lugar de condenar los programas que ven de televisión o que ven en internet y el uso que hacen del internet, preséntales mejores alternativas. Preséntale otras posibilidades. Quinto, reitérales cuán valiosos son para ti. No des por hecho que ya lo saben. Los expertos dicen que la mayoría de los niños, sobre todo los varones,
creen que no son más que una molestia para sus papás. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros nuestras propias vidas porque habéis llegado a seros muy queridos. 1 Tesalonicenses 2:7. No te canses, padre, madre, sobre todo padre ahora, no te canses de decirles cuánto valen para ti, cuán importantes son ellos en tu vida. Eso es con respecto a sea ejemplo alentándolos a tu familia con tu conducta. La segunda cosa, querido padre, es ejemplo de trabajo y dignidad ante los demás. 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, verso 9, la primera parte. Porque os acordáis, hermano, de nuestro trabajo y fatiga. Como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Si la iglesia hubiera sido un ejército, Pablo habría sido el general. Podría haber fácilmente dado órdenes para que le suplieran sus necesidades a su antojo y habría sido obedecido. Pero no lo hizo. En su lugar trabajó duro, más allá de lo que quería su ministerio. Para aliviar la carga de otros habría tenido que tener por él esa preocupación. Papá, tus hijos necesitan verte ahora mismo. Tus hijos necesitan de ti. Porque al verte trabajar duramente, el trabajo y la dignidad del mismo cobrarán gran importancia ante sus ojos de ellos. Esa es la primera cosa. Proverbios 10:4 va a decir, la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Lo segundo es, al involucrarlos en las tareas del hogar, les impartes principios y habilidades necesarios en el mercado laboral y con ellos les preparas para que triunfen en sus futuros trabajos. Proverbios 22:29 va a decir, ¿has visto un hombre cuidadoso en su trabajo? Delante de los reyes estará, no delante de gente de baja condición. Los estarás capacitando para que sean reconocidos por su excelencia y ascendidos por su ética laboral y sus notables capacidades. En tiempos de crisis financiera, cuando solo los más fuertes sobreviven a la competencia, prepara a tus hijos para que den lo mejor de sí mismos. Las capacidades y aptitudes que nutren en ellos les serán de provecho el resto de sus vidas. Y esto me lleva a ver el tercer ejemplo. Hemos visto que el primer ejemplo es ejemplo alentando a tu familia con su conducta. Lo segundo es ejemplo de trabajo y dignidad ante los demás. Y ahora lo tercero, ejemplo de liderazgo espiritual en tu familia. 1 Tesalonicenses 2, el verso 9, la segunda parte. Cuando dice, ¿os acordáis cómo os predicamos el Evangelio? ¿Cómo os predicamos el Evangelio? Un estudio reciente entre familias cristianas revela que solo 1 de cada 10 padres, oraba por sus hijos. Y uno de cada 20 les leía la Biblia. Muchos recordamos haber sido enseñados por madres piadosas y gracias a Dios por ello, mientras que nuestro padre o bien estuvo involucrado muy esporádicamente o bien se desinteresó totalmente de la vida de la familia. Aunque sea tu madre la que normalmente lleve el liderazgo espiritual de la familia, sin embargo, a quien Dios pedirá cuentas es al padre. Véase Efesios 6:4. Es posible que la mamá lleve a los niños a la iglesia, que ore con ellos y le enseñe principios espirituales. Pero los niños tienen una necesidad primordial que únicamente los padres, tu padre, tu varón puede suplir. Por lo tanto, sé un modelo para ellos del carácter amoroso y transformador de tu Padre Celestial. Los adultos que fueron criados
sin la influencia de un padre con principios espirituales, normalmente tienen carencias que les impiden sentirse cómodos con su Padre Celestial, lo que le dificulta tener una relación estrecha con Él. Dios les parece inaccesible, sin afecto, condenador, que pone condiciones a su amor, que perdona regañadientes y que se inclina normalmente por el castigo. Apenas oran porque se sienten raros haciéndolo, piensan que están molestando a Dios porque Él está demasiado ocupado para atender sus necesidades. Con estos sentimientos muchos niños y muchos jóvenes rechazan completamente a Dios. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de los jóvenes de las iglesias, cuando ya entran a la adolescencia, se van de la misma? Se van porque simplemente no tuvieron un modelo de padre cuando eran pequeños. Y están buscando ese modelo y lo encuentran en cualquier persona que está afuera. Por eso hay muchas jovencitas que se casan con personas mayores o terminan en las redes de la prostitución. Porque justamente no tienen un modelo de varón, un modelo de padre, un modelo de un protector que los ayude a superar sus problemas. Es hora de agarrar el timón, querido padre, no es tarde. No importa la edad de tus hijos para que tú como padre puedas decir, os acordáis cómo predicamos el Evangelio, como lo dice aquí en 1 Tesalonicenses 2:9. Y como cuarto y último punto es, sé ejemplo, alentando a tu familia con tu conducta. Sé ejemplo, alentando a tu familia con tu conducta. 1 Tesalonicenses 2, 10 al 13. Cuando dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Sé ejemplo entonces, andando con tu familia, alentando a tu familia con su conducta. Ejemplo de una vida irreprochable. Cuando dice en el verso 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán irreprochablemente nos comportamos con vosotros. Los oyentes de Pablo podían juzgar lo que decía era verdad porque habían sido testigos de su comportamiento. Padre, podrás predicar si la gente no ve tu forma de vivir, pero tendrás que ser consecuente con lo que dices cuando estás en el punto de mira, porque si no eres consecuente con tus palabras, no serás creíble. Para demostrar un buen estilo de vida se requieren dos cualidades. Primero, transparencia, ser transparente. Tus hijos no necesitan padres perfectos, pero sí sinceros y transparentes. Si te equivocas, admite tu error, reconoce tu error. Muchos niños nunca oyen decir a sus padres, perdona, me equivoqué. Debido a eso, o bien creen que la sinceridad, la transparencia y la humildad son debilidades, o bien que sus padres son inconsecuentes. En ambos casos, esa mentalidad les predispone a una vida de arrogancia y de problemas. Segundo, sé positivo. Según los estudios realizados, los padres hacen 10 comentarios negativos por uno positivo en cuanto a sus hijos se refiere. Frases como nunca vas a, o por qué siempre, nunca usas la cabeza, etcétera, etcétera. Las estadísticas revelan que el padre es más propenso a pronunciar este tipo de declaraciones. Cambia pues tus palabras y sé más positivo, como lo hizo Pablo. Como el padre a sus hijos exhortábamos a cada uno de vosotros
y os encargábamos de que anduvieses como es digno de Dios. 1 Tesalonicenses 2, 11 al 12. Se necesita coraje para inspirar a los hijos, fortaleceros y exhortarlos a fin de que lleguen a realizar su potencial, a dar toda su capacidad. Dales muestras de cariño porque la vida es dura. Edifica su espíritu, no lo aplastes y anímalos para que sean perseverantes con palabras como no los dejes, sigue adelante, puedes conseguirlo. ¿Dio resultados con Pablo? Sí, cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la cual actúa en vosotros. 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Funcionará contigo y tus hijos? Sí, no lo dudes. Es por eso que el día de hoy yo te invito, querido amigo, querido padre que me estás oyendo. Y si también tú eres madre, pero estás asumiendo la responsabilidad de un padre, a que vengas a Cristo, a que seas un padre consecuente, un padre que sea ejemplo en conducta, un padre que sea, que viva según la palabra de Dios, que viva trabajando y en dignidad con los demás, que sea ejemplo de liderazgo espiritual en su familia y que sea ejemplo alentando a tu familia con tu conducta. Querido padre, querido amigo, en esta oportunidad quiero orar por ti. Yo sé que quizás hasta aquí has fallado. Quizás hasta aquí no estás, te sientes que no estás en los estándares o en los niveles que Dios quiere y te sientes imposibilitado, te sientes corto, te sientes impedido. En este día yo quiero decirte que con Cristo puedes hacerlo. Con Cristo puedes ser ese padre que tuvo el teniente Ojara, un padre cambiado, transformado por el poder de Dios. Quiero orar por ti. Quiero que Dios venga a tu vida y sane tu corazón. Deja de pensar en lo que hicieron tus padres que ya no están, los abuelos de tu hijo. Enfócate en lo que tú eres ahora con Cristo. Y vas a hacerlo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, y te pedimos que tú estés obrando en nuestras vidas, manifestando tu gracia y tu poder. Gracias, Señor, porque todo tú lo das, Señor. Solo tú eres el único que puede sanar nuestra vida, sanar de nuestros errores como padres y alentarnos, Señor, a continuar siendo de ejemplo en conducta, siendo ejemplo en trabajo, en dignidad, siendo ejemplo en liderazgo espiritual y alentando a nuestra familia con nuestra conducta. Gracias te damos, Señor, en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y feliz día, querido papá. Amén.